Estamos viendo los mercados, donde estamos atentos fundamentalmente a la inflación y a los precios, y donde muchos dicen, sin baja del gasto va a ser muy difícil pasar esta crisis severa que tenemos. Vamos a charlar de todos estos temas con el señor Martín Tetaz, que es diputado, pero es economista, y lo consultamos tantas veces por su profesión, más allá de su rol hoy en la política argentina. Martín, un gusto saludarte acá con Mariana Contartesi y Horacio Ricci. ¿Cómo estás? Buen día, chicos, gracias por el llamado. Un abrazo muy grande. ¿Nos sirvió el viaje? ¿Qué evaluación hacemos de Batakis en el exterior? Que nos sorprendió con una palabra que para parte del gobierno es una palabra impronunciable como ajuste, ¿no? No, me parece que es medio extraño, ¿no? Porque estás teniendo, es una cosa normal en un contexto de cualquier ministro de Economía que va a Estados Unidos a juntarse con su deudor, a acordar las condiciones de pago, pero en un contexto de descalabro total, ¿entendés? Entonces, esto es como que vos estés en la terapia intensiva del hospital, entubado, y digas, me voy a hacer las uñas, digamos. Entonces uno dice, bueno, está bien que se haga las uñas, es una cosa normal, o está bien que tome alguna medida, pero parece un poco desproporcionada con la magnitud del descalabro que estamos teniendo. Dicho eso, preferible, por supuesto, que mantengamos una buena relación con el Fondo Monetario y que de alguna manera eso despeja la posibilidad que algunos pensaban, bueno, si viene un ministro de Cristina, seguramente va a tratar de romper con el fondo porque Cristina no quería este acuerdo con el fondo. Bueno, no, aparentemente no. El ministro que vino con el visto bueno de Cristina habla de equilibrio fiscal, que a Cristina no le gusta, y va a Estados Unidos a juntarse con el Fondo Monetario Internacional. Dicho eso, poco mueve el amperímetro de lo que pasa acá, porque el problema no es Batakis, el problema de la incertidumbre en Argentina es que, digamos, nadie sabe si Batakis tiene el respaldo político que corresponde, y con estas declaraciones uno tiende a pensar que no. ¿Vos crees que no? ¿O tenemos un kirchnerismo que para la tribuna acá dice una cosa y después, porque yo no creo que Batakis vaya al fondo a decir represento los tres sectores de la alianza y están todos de acuerdo con el ajuste y todo lo que dijo? Es que ese es el problema. Cada vez que va un funcionario argentino al Fondo Monetario Internacional, uno se imagina del otro lado la gente, no solamente con el fondo, cada vez que habla con un empresario o que va a una delegación, a cualquier circunstancia, uno se imagina del otro lado los interlocutores pensando, ¿estamos hablando realmente con el gobierno? ¿Estamos hablando con una facción del gobierno? ¿Estamos hablando con un funcionario que está de salida? ¿Estamos hablando con un funcionario testimonial? Porque también pasaba esto cuando Guzmán iba a negociar, y todos sabíamos que acá buena parte del kirchnerismo de hecho ni siquiera se lo votó al acuerdo en el propio Congreso. Entonces esto también es un poco la duda, ¿no? Yo no estoy seguro que tenga el consenso creo que mirá cuánto despejaría, Paulo, la situación que la ministra se sentara en una mesa con Alberto de un lado y Cristina del otro y anunciara un conjunto de medidas más o menos coherente para estabilizar la economía. Ese anuncio no ocurrió nunca se sentó a anunciar un conjunto de medidas, mucho menos lo hizo con los dos, con el presidente y la vicepresidenta al lado. Probablemente eso hubiera despejado mucha incertidumbre, hay que tratar de adivinar si Cristina en realidad está de acuerdo, si cuando Cristina se pone el saco azul quiere decir que es un guiño a que ella también tiene un saco azul, o en realidad es una... ¿Entendés lo que te quiero decir? Una locura. Sí. Ahora, buen día. Cuando el gobierno ayer anunció este diferencial para liquidar la soja, este valor diferencial, de manera encubierta, te pregunto, ¿es también una nueva devaluación? Obviamente, claro, sí, es una corrección del tipo de cambio. La forma que va a tener el gobierno de devaluar en lo sucesivo, esto está en la historia ya. Cuando uno lee, hay un libro muy bueno de Fiel que se llama La historia de los controles de cambio en Argentina, que está disponible online gratis, ¿no? Así que yo siempre lo recomiendo. Ese libro recorre desde el año 35 del siglo pasado hasta la década del 80, el fracaso de todos los controles de cambio en Argentina. Y siempre son iguales, o sea, siempre... dentro del escenario del control de cambios, en general las devaluaciones se hacen pasando parte de las liquidaciones que se hacían en el dólar oficial, algún dólar paralelo o alguna mezcla de dólar paralelo. Y esto
exactamente lo que están haciendo. Bueno, el 30% de lo que vos liquidás te lo dejo liquidar al dólar solidario, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de aumentarle el precio que recibe el productor. Lo que pasa es que hoy estaba mirando un gráfico del economista Fernando Marul, ¿no? Que lo acabo de retuitear hace unos minutos, y él lo que muestra es cuánto está recibiendo realmente el productor de soja respecto a lo que vale su producción. Y es tremendo, porque estaba recibiendo 27% de su producción hasta el día de ayer, y ahora va a recibir el 30% de su producción. Entonces, ¿mejora el tipo de cambio que está recibiendo el productor? Sí, claro, mejora casi un 10%. Vamos a ver cuando pueda recuperar esa retención a cuenta de ganancias, cuánto vale ese dinero y si sube un poquito más. Pero le sacan un 70%. Entonces, el mensaje del gobierno, bueno, ahora te voy a sacar un 67%, o ahora te voy a sacar, o te sacaba un 73%, ahora te voy a sacar un 70%, es como que hay una suerte de robo a mano armada, y uno lo está viendo al robo a mano armada y dice, bueno, está bien, no te preocupes, el billete, la sube te la dejo, dame la billetera, dame el celular, la sube te la dejo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Tetas, Horacio Ruiz te saluda, ¿cómo estás? Hola, Horacio, buen día. Bien, bueno, cuando vos decís, bueno, hay una devaluación, una devaluación encubierta, la medida es hasta el 31 de agosto. ¿Vos decís entonces que llegó para quedarse? No, lo que pasa es que ese es el pico alto de liquidación de liquidación de la soja. Esto es como si yo te digo, hay un aumento en los alquileres en Mar del Plata. Y vos me decís, bueno, pero la medida es para enero y febrero. Y yo te digo, sí, es que en enero y febrero cuando la gente va a Mar del Plata. Digamos, después sí, por ahí también va alguno en marzo, pero la temporada alta está en enero y en febrero. Entonces, acá la temporada alta de la cosecha es mayo, junio. Ahora aparentemente hay una parte de la liquidación que se demoró a la expectativa de que por ahí había una corrección cambiaria. Bueno, están tratando de que entre esa parte de la liquidación. Después de agosto no queda mucha soja para liquidar. ¿Y cómo seguimos con el resto de los temas? Con la inflación, con los mercados, porque pareciera que, bueno, va Batakis, ahora tal vez algún cambio, salvo que haga un cambio sustancial y que tal vez tenga injerencia alguna parte de este gobierno y no tanto otra. ¿Cómo estás viendo el escenario en general? Pablo, porque acá se fue un ministro y llegó otra y pasaron mil cosas. Sí. Te la acabaste de contestar vos solo la pregunta, Pablo. ¿Por qué? Y porque si hay un montón de incertidumbre respecto de la autoridad que tiene la ministra de Economía y no hay certeza sobre que el tipo de cambio aún en torno de los 300 se haya estabilizado, porque no está esa certeza para nada. Yo creo que nadie está en condiciones de apostar que esto es así. Bueno, entonces la inestabilidad en el sistema de precios va a continuar, digamos. Cuando uno mira los datos de julio, cuando aparezcan los datos de inflación de julio, va a ser un espanto. Entonces, y eso también va a retroalimentar expectativas, ¿no? Es decir, ir a un sendero de estabilización con una inflación, entre muchas comillas, escandalosamente normal, de 2%, 3% por mes. Digamos, eso parece un escenario lejísimo. ¿Estás involucrado con los economistas que trabajan en tu espacio de cara al futuro? Porque supongamos que ustedes tienen la chance de ser gobierno, me imagino que el tema económico es un tema primordial y además vamos a estar en una situación de altísima tensión de todo lo que hay que hacer en esta Argentina que cae en crisis permanentemente y que genera los mismos errores y los mismos problemas siempre. ¿Estás en contacto, sugerís, aconsejás? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos varios equipos. Hay un equipo trabajando, por ejemplo, con Martín Lustó, en la fundación de Martín Lustó, pero también hay otro equipo trabajando con Hernán Lacunza, más cerca de Horacio Rodríguez Larreta. Hay otros equipos trabajando con la Fundación Alem dentro del radicalismo. Hay gente trabajando en la Fundación Pensar, digamos. Lo que vos tenés son equipos que hasta la elección anterior del 2021 venían trabajando de manera desconectada y que ahora, después de la elección, empezaron a coordinar, a conversar y a trazar una serie de denominadores en los cuales hay cierto acuerdo. Después, como ya lo han dicho muchos de los que son candidatos, eventualmente estará la impronta del propio candidato, pero la línea general es la línea de que hay que ir a normalizar la economía, hacer 4 grandes reformas que tiene que hacer la Argentina: una reforma monetaria, una reforma en materia laboral para las pymes,
una reforma impositiva y una reforma del Estado. Esas cuatro, esos son los 4 grandes contenedores en los cuales se están trabajando los equipos para llenarlo con decretos, con resoluciones, con proyectos de ley. Martín, digamos, de lo teórico a lo posible, si hoy fueses vos ministro de Economía, ¿qué medida tomarías para controlar la inflación y para, de alguna manera, que la producción no caiga, digamos, para que más o menos la economía se empiece a estabilizar? Mira, en primer lugar le pediría, como condición indispensable, le pediría al presidente y a la vicepresidenta que me acompañen en el anuncio de las medidas. Esto de estar especulando con que si el ministro tiene el respaldo o no tiene el respaldo, porque la crisis es indudablemente una crisis política de magnitud. O sea, yo necesitaría saber, voy a elevar una serie de proyectos de ley al Congreso. Uno de esos proyectos va a ser una independencia absoluta del Banco Central. Probablemente considere en algún momento avanzar hacia la posibilidad de una moneda común con Brasil para contener rápidamente la inflación. Esa es una posibilidad. Entonces, todo ese tipo de cosas requieren pasar por el Congreso con diligencia, requieren ser negociadas con otros países, por ejemplo, con el caso de Brasil, con diligencia. La reforma del mercado laboral requiere ser negociada con diligencia. Yo no podría pensar en una serie de medidas y después saber, no, lo que pasa es que Máximo partió el bloque y no está de acuerdo con esto. Entonces, lo primero que vos tendrías que tener es, sentada en la misma mesa, a las dos, entre comillas, facciones que hay hoy en el gobierno, y luego de eso hacer un anuncio en el sentido de las 4 grandes reformas que te mencionaba recién. Martín, te hago la última. Como economista que sos, ¿muchas diferencias ves entre Guzmán y Batakis en la formación y en el concepto general como ministro? Sí, en la formación claramente. Guzmán es un economista teórico que no tenía ninguna experiencia en gestión en el sector público, y Batakis es un economista que esencialmente no tiene tanto vuelo teórico como el que tenía Guzmán, pero tenía 20 años de experiencia como funcionaria, habiendo sido ministra de la provincia, digamos, desde el punto de vista de cómo funcionan la botonera de la administración pública y la burocracia, es mejor burócrata, sin ningún lugar a dudas, Batakis, y era mejor académico Guzmán. Los dos comparten la distancia con el sector privado, con cómo funciona el sector privado. Entonces, el tipo de soluciones, de ideas, de cosas que mencionan, muchas veces muestra esa distancia que tienen con el sector privado, como por ejemplo los comentarios respecto al dólar turista, o ahora el esquema muy sui generis, ¿no? Muy sui generis para darle un 30% de dólar ahorro a los productores. Un abrazo grande, Martín, que estés bien, ¿eh? Un abrazo, nos vemos. Hasta prontito. Martín Tetaz, diputado nacional y economista, hablándonos de economía.